Hay dos errores básicos a la hora de considerar el cristianismo, y el problema es que son algunos de los cristianos los que utilizan esas expresiones. Una de ellas es que el cristianismo llega a partir de donde no llega la ciencia. Es decir, la ciencia es capaz de explicar las cosas hasta un punto y la fe es capaz de explicarlas a partir de ese punto. Esta es una idea errónea. La segunda idea errónea es que la fe o el cristianismo se refieren únicamente a las preguntas que tienen que ver al final de la vida. Tienen que ver con la otra vida, con la vida en el más allá. La primera de las afirmaciones, de las erróneas afirmaciones, esa que dice que la fe explica aquellas cosas que no son capaces de explicar la ciencia, es errónea porque la ciencia va explicando cada vez más cosas y va llegando cada vez más lejos. Y esto lo que va haciendo es que, digamos que el cristianismo quede más y más alejado hasta que llegará un punto en el que, bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero quizá la ciencia, en su afán de descubrir cosas, pues dejará al cristianismo en un lugar sumamente alejado. Y esto es erróneo porque además hace una diferencia como si estuvieran enemistados fe y ciencia cuando no es así. Como decían en un testimonio que vi a un biólogo, decía que la ciencia nos explica el cómo de las cosas y el cristianismo nos explica el por qué. En ningún momento la intención del cristianismo ha sido explicarnos cómo se hicieron las cosas. El propósito del cristianismo y lo que nos enseña la Biblia es por qué se hicieron, cuál es el propósito y la idea que Dios tuvo al crearlas. No encontrarás en la Biblia acerca de la formación de galaxias o sobre los misteriosos procesos que se producen en un átomo o incluso a niveles subatómicos. No hay nada de eso. Pero sí encontrarás en la Biblia acerca del cómo y del para qué. Alguien decía que la Biblia no explica cómo se hizo el cielo, sino cómo poder llegar al cielo. En una ocasión el apóstol Pablo, uno de los primeros cristianos, estaba dando un discurso en uno de los lugares más reputados en cuanto a conocimiento científico, filosofía y sobre todo democracia. Y eran Atenas. Y ahí les dice que en un foro público dice que en Dios vivimos, nos movemos y somos. Dios está presente en todas las cosas. La formación de una galaxia, en el nacimiento de un niño o en los movimientos de la sangre, del corazón, los movimientos de los astros. Dios no es un Dios mecanicista que ha creado una serie de mecanismos y los ha dejado funcionando, sino que Él forma parte de toda la vida, de todo lo que vemos. Ahí está su mano, ahí vemos su portentoso diseño y su increíble conocimiento. No es una fuerza ciega la que ha creado todas las cosas. El científico cristiano lo que ve es la mano de Dios por todos lados, no una fuerza ciega o un azar. Y esto no tiene nada que ver, no tiene tanto que ver con ciencia, sino tiene que ver con la fe. El problema es que muchas veces el científico se pone a hacer teología. También ocurre que el teólogo se pone a hacer ciencia, y ambos se equivocan. Cada uno debería estar en su campo disfrutando de su campo, y quizá entrar con respeto al otro campo en lugar de querer sustituirlo. El científico no se equivoca cuando elabora hipótesis acerca del origen de la vida, cuando elabora teorías, o incluso descubrimientos o pone por escrito leyes. No hay conflicto. Quizá el conflicto viene cuando el científico se pone a hacer afirmaciones acerca de Dios, lo cual ya se está está pasando del terreno de la ciencia y entra en el terreno de la filosofía. Y él no lo es, no es un filósofo. Alguien decía que Freud estaba muy bien cuando hablaba de psicología, pero como teólogo Freud era un desastre. Y lo mismo ocurre, y la verdad es que lo veo con preocupación, que algunos teólogos se pongan a hacer ciencia. Los científicos se ríen porque no son científicos, porque el teólogo no es científico y comete cantidad de errores.
Pero lejos de haber un conflicto, lo que hay es una armonía perfecta entre ciencia y fe. Realmente hay una belleza asombrosa en todo el mundo y podemos ver en el diseño, en el detalle, en la sabiduría en la que están hechas todas las cosas, podemos ver la mano de un Dios soberano, de un Dios generoso, de un Dios bondadoso, que está creando todas las cosas y ha puesto el ser humano en el centro de la creación como el eslabón más alto, como el escalón superior capaz de comprender algo de la mente de Dios presente en todas las cosas. Bueno, pues esta es la primera afirmación. La segunda afirmación tiene que ver con que la fe se refiere a las últimas preguntas de la vida. Esta es una afirmación falsa. Si el cristianismo solo se refiere a las preguntas que tienen que ver con la vida en el más allá, eso quiere decir que el cristianismo no tiene absolutamente nada que decir con los lunes y los martes y los miércoles y la vida cotidiana. Realmente lo que encontramos en la Biblia es que hay sabiduría para cada situación de la vida. La Biblia habla mucho del trabajo, habla mucho sobre cómo administrar el dinero. Encontrarás información sobre las relaciones familiares y sobre el matrimonio. Encontrarás información sobre las relaciones patrón-obrero, obrero-patrón. Encontrarás mucha información sobre cómo debe funcionar un mundo justo, sobre la equidad, sobre los necesitados, sobre cuál es la obligación moral que tenemos con los más débiles, sobre la bondad y sobre la justicia, sobre la protección de los grupos desfavorecidos como las viudas, los huérfanos, los extranjeros en nuestra sociedad y cómo debemos ocuparnos de ellos. La Biblia tiene respuesta a todas las preguntas que necesitamos para la vida del día a día, para el lunes por la mañana y también para el viernes por la noche. Necesitamos la sabiduría que Dios nos ha dado en la Biblia y necesitamos comprender la mente de Dios para poder vivir vidas que realmente nos llenen de gozo y de satisfacción. Pero aparte de las cosas que tienen que ver con la vida de hoy, la Biblia tiene sabiduría para cómo relacionarnos con Dios, cómo podemos desarrollar esa parte olvidada por los ateos. Y es que el ser humano tiene una dimensión espiritual y trascendente. Tiene preguntas y anhelos en su corazón que merecen ser atendidos. Tiene una naturaleza que merece ser liberada y desarrollada para ponerse en contacto con Dios. Y esta dimensión del ser humano que la sociedad de hoy no ha explorado porque ha dejado de espaldas a Dios, de esa dimensión del ser humano es de la que nos habla la Biblia. Y nos dice que nuestra relación con Dios se ha roto por causa de nuestra rebelión y por causa de nuestra indiferencia, pero que ha sido restaurada al enviar Dios un emisario que es Jesús, que es Dios mismo hecho hombre. Y Él lo que ha hecho es recibir el castigo que merecían todas nuestras maldades, para que recibiendo Él el castigo por nuestras maldades pueda reconciliarnos con Dios. Cristo Jesús es una especie de puente entre Dios y los hombres, una gran autopista que nos permite relacionarnos con Él y nos permite conocer a Dios, escucharle y hablarle. Así que la Biblia no solo tiene que ver con las últimas preguntas del ser humano, sino con todas las preguntas del ser humano. Su vida aquí, su relación con Dios, su relación consigo mismo, su parte espiritual y cómo puede engrandecerla, ennoblecerla, desarrollarla y sobre todo cómo Dios debe ser el centro de cada persona. Y en el momento que la vida del ser humano gira alrededor de Dios, es una vida espiritual, es una vida orientada a Dios y que tiene como centro a Dios, todas las cosas cobran sentido. Un escritor cristiano del que todos habéis oído hablar, que es C.S. Lewis, el famoso escritor de las Crónicas de Narnia y otros muchos ensayos cristianos, decía en su testimonio Cautivado por la alegría, y escribía desde la universidad en la que él ocupaba varias cátedras, decía: creo en Dios como creo en el sol, no porque sea capaz de verlo, sino porque gracias a él entiendo todas las cosas. Y ese es el propósito de la fe en Dios y de Jesucristo hoy en día. No solo que seamos capaces de verlo, no tanto que seamos capaces de verlo,
sino que al creer en Él seamos capaces de entendernos a nosotros mismos y entender el mundo que nos rodea.